vamos a iniciar la presentación, a compartir pantalla, permítame un segundo. Les agradezco me confirmen si están viendo ya la pantalla compartida, alguien que active su micrófono y si me están escuchando. Sí, sí, perfecto. Gracias, tío. Bueno, entonces, el tema de hoy, sentencias desde el trono del Eterno, aquellas sentencias que fueron dictadas por pactos incumplidos. ¿Qué es un pacto? Hay muchas definiciones de pacto, acá solamente coloqué una. Entonces, pacto es un acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. Realmente para Dios, una de las cosas más importantes son los pactos. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra, fiel a las promesas que hace, fiel a los pactos que hace. Es una característica inherente de Dios, es el ser fiel. Todo pacto que Él hace, lo cumple. Y por eso también espera que nosotros, como hijos suyos, o como, y no solamente como hijos suyos, sino en general la creación del ser humano, es una ley espiritual que los pactos se deban cumplir. Entonces, vamos a irnos a Josué 9 y voy a hacer, acá no coloqué todo el capítulo porque es un poco largo, entonces voy a hacer un pequeño resumen. En esta parte de la porción de la palabra vemos que ya Josué ha ido conquistando la tierra de Canaán y ha ido derrotando a los cananeos y a otros pueblos. Entonces empezó a ser muy temido Israel y Josué, en cabeza de Josué, porque donde llegaban Dios les entregaba la tierra. Y uno de esos vecinos, de esos territorios que Josué quería conquistar y que iba a conquistar, era el que estaba poseído era Gabaón, que era donde están, pues como su nombre de ahí deriva, los Gabaonitas. Entonces los Gabaonitas idearon una estrategia para engañar a Josué. ¿Y cuál fue? Fue el hecho de disfrazarse como si vinieran desde muy lejos, con ropa desgastada, con zapatos desgastados, con comida seca, para decirle a Josué que habían sido atacados, que venían desde muy lejos, y pedirle a Josué que no los destruyera. Entonces, esa es la antesala y vamos a leer acá interrumpidamente, o sea, voy a saltarme del versículo 3 al 14 al 16, lo que dice el capítulo 9. Entonces dice, sin embargo, los hebeos que vivían en Gabaón supieron lo que Josué había hecho con las ciudades de Jericó y decidieron engañarlo. Se pusieron en camino echando sobre sus asnos costales y cueros de vino viejos, rotos y remendados. También se pusieron ropa y sandalias viejas y remendadas y tomaron para el camino únicamente pan seco y mohos. Cuando llegaron al campamento de Gilgal, dijeron a Josué y a los israelitas, venimos de tierras lejanas, cuando realmente, como expliqué anteriormente, eran realmente vecinos, estaban muy cerquita a donde estaba Josué. Entonces dijeron ellos, venimos de tierras lejanas, hagan ustedes un pacto con nosotros. Venimos de muy lejos. Debido a la fama del Señor su Dios, hemos sabido todo lo que Él hizo en Egipto. Entonces vamos a saltarnos al versículo 14. Entonces dice, los israelitas probaron las provisiones de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Entonces Josué hizo un pacto de paz con ellos, comprometiéndose a perdonarles la vida, y los demás jefes israelitas juraron hacer lo mismo. 3 días después, los israelitas se enteraron de que los gabaonitas eran vecinos suyos y de que vivían cerca de ellos. No obstante, y me adelanta y me salta un poquito, los mismos israelitas dijeron, a pesar de que nos han engañado, nosotros les hemos jurado por el Señor, el Dios de Israel, que no los mataríamos. Por eso, ahora no podemos hacerles nada. Tenemos que dejarlos vivir, porque si rompemos el juramento, Dios se enojará con nosotros. Miren cómo también los israelitas tenían en gran estima lo que era un pacto con Dios, lo que era una promesa, un pacto de su palabra, de que si ellos dijeron que a pesar de que habían sido engañados por los gabaonitas, se comprometieron a perdonarle la vida y a no agredirlos, a pesar de haber sido engañados, ellos respetaron el pacto. ¿Por qué? Porque ellos sabían
como dice en el versículo 20, sino Dios se enojará con nosotros. O sea, tenían temor de lo que viniera como consecuencia por el incumplimiento de ese pacto. Avancemos a 2 de Samuel 21. Todo esto lo estoy leyendo de Nueva Traducción Viviente. En 2 de Samuel 21, acá ya David había sido coronado rey de Israel. Y entonces dice, hubo hambre en el versículo 21, en el capítulo 21 dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Imagínense, 3 años en pleno reinado de David por 3 años, hambre. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl, que había sido el rey anterior de Israel, y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces fíjense que aquí estamos hablando de que el pacto lo hizo Josué muchos años atrás, de perdonarles la vida a los gabaonitas a pesar de haber sido engañado. Él honró el pacto de la promesa que le hizo a los gabaonitas de no matarlos. Pero tiempo después, años después, Saúl no tuvo en cuenta esa promesa y al contrario mató a los gabaonitas. Y fíjense que la consecuencia de este incumplimiento de esa promesa hecha desde años atrás por Josué, incumplida por Saúl, la consecuencia se presentó fue después, ni siquiera en los años de Saúl, sino luego cuando David ascendió al trono, fue que se presentó la consecuencia de que hubo 3 años de hambre, y fue cuando David dice, pero esto no es normal, porque ha venido hambre sobre nuestro pueblo, y es cuando Jehová le revela, cuando Dios le revela, que fue por el incumplimiento de ese pacto. Voy a dejar de compartir más pantalla, permítanme un momento. Listo. Entonces, fíjense que, y en la Biblia podemos mirar muchos ejemplos de consecuencias que han venido por incumplimiento de algún pacto hecho por alguien. Entonces, aquí solamente tomé un ejemplo, y tomé un ejemplo que fue a través del tiempo, porque el pacto fue hecho por Josué, Saúl mucho tiempo después lo incumple, y las consecuencias vienen tiempo después sobre el reinado de David. Y acá, ¿cuál fue la consecuencia? Hambre. Pero pueden venir muchas más consecuencias por incumplimiento de pactos. Entonces, hoy vamos a hablar y vamos a ministrar sobre 6 o 7 pactos que pueden ser incumplidos y que fueron incumplidos por nuestros antepasados y que pueden estar generando consecuencias actuales sobre un hijo de Dios, a pesar de que el hijo de Dios no haya tenido nada que ver con eso. Y por eso es importante ir ante el tribunal del cielo, ante ese juez bueno y justo que es Dios, a pedirle que por ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario, donde se anularon el acta de decretos que habían contra nuestra, que se anule esa ejecución de esas sentencias que fueron dictadas en contra de antepasados nuestros y que pueden estar operando actualmente sobre el Hijo de Dios por pactos incumplidos de nuestros antepasados. Entonces, pueden haber más, pero hasta el momento digamos que son los que el Señor fue mostrando. Y si en algún momento Dios le revela que hay más en su vida o en sus antepasados, acceda al tribunal del cielo, como lo vamos a hacer ahorita en la administración después de nombrar los diferentes pactos que pueden estarse incumpliendo o que se incumplieron por antepasados. Uno de los más comunes, el incumplimiento del pacto matrimonial. Cuando uno hace un pacto matrimonial, una de las cosas que uno se compromete en ese pacto es el pacto de fidelidad. Entonces, fíjense que uno de los pactos que más frecuentemente se incumple es el pacto matrimonial. Otro pacto que se incumple es el pacto de fidelidad. No solamente me refiero al inherente al pacto matrimonial, sino el de fidelidad a un compañero, fidelidad en una compañía, fidelidad desde todo punto de vista. Entonces ya vamos 2, incumplimiento a pacto matrimonial, incumplimiento a pactos de fidelidad. Otro pacto es el incumplimiento de pactos de lealtad. Una cosa es la fidelidad y otra cosa es la lealtad, la integridad. Entonces, cuando una persona se ha comprometido a ser leal, que de hecho debería ser algo intrínseco en nosotros los hijos de Dios, el ser leales,
Pero cuando aún más se ha comprometido una persona a serle leal a otra en cualquier nivel, viene ese incumplimiento de pactos trae consecuencias. 4. El incumplimiento de pactos financieros. Y acá hay muchos ejemplos. Incumplimiento de pactos de pronto de créditos que se sacaron, de deudas que se obtuvieron y no se pagó. Hay un incumplimiento de un pacto que se generó, de pronto una hipoteca, de pronto una letra, el simple hecho de que algún familiar, algún amigo, alguna persona le haya prestado algo, no necesariamente dinero, sino de pronto alguna otra situación, y la persona haya incumplido ese pacto de pagarle, de retribuirle. Quinto, el incumplimiento precisamente de pactos en sociedades, cuando se entra en una sociedad y un socio traiciona al otro, o no solamente no lo traiciona, sino que no cumple con la parte con la cual él se comprometió dentro de esa sociedad, sea en trabajo, sea en economía, sea en administración sana, en lo que sea que tiene que ver con una sociedad. Ese es otro incumplimiento de pacto. Otro incumplimiento de pacto es el pacto de no agresión, que fue el que incumplió acá Saúl. Josué se comprometió a no hacerle daño a los gabaonitas y Saúl incumplió ese pacto. Entonces, hay muchas veces que la persona se compromete a proteger a alguien. No, yo me comprometo a ayudar a mis hermanos a sacarlos adelante, o a ayudar a mi madre, o me comprometo a X o a Y o a Z, y la persona se compromete a ese pacto de protección, que es otro, o de no agresión, de no tomar venganza contra A, B o C. Ahí van dos pactos, o sea, el de no agresión y el pacto de protección, y se incumplen ese tipo de pactos. Entonces, vamos a repasarlos, los que he nombrado. Entonces, incumplimiento pacto matrimonial, incumplimiento pactos de fidelidad y de lealtad, incumplimiento en pactos financieros, incumplimiento en pactos en sociedades, incumplimientos en pactos de protección, incumplimientos de pactos de no agresión. Y puede que haya muchos más, pero estos son relevantes, son muy relevantes, porque traen consecuencias y consecuencias serias. Hay un testimonio bien bonito de un ejemplo, bueno, bonito no, bonito por lo que hizo el Señor en su gracia y en su favor, gracias a lo que hizo Jesucristo. Y fue el hecho de que obtuvieron, la descendencia obtuvo el dinero para montar su economía, la economía de toda una familia, gracias a que un antepasado tomó unos depósitos de unos dineros que en confianza le habían dado a esta persona, los tomó para montar su economía. Y entonces vinieron como consecuencia sobre estas personas robo continuo, robo continuo, robo continuo a todo nivel. Y no prosperaban, sino al contrario, para atrás, para atrás, para atrás. ¿Y cuál era la raíz y cristianos? O sea, ya comprometidos con el Señor, personas de testimonio, personas fieles a Dios, pero seguían ocurriendo los robos, los robos, los robos, robos a todo nivel, y eran repetidos y en todas las áreas. Y de la raíz era esa, que realmente la economía de esta familia había sido fundada sobre unos dineros que habían tomado de personas que habían confiado y habían entregado sus dineros a estas personas, y estas personas nunca lo devolvieron, sino al contrario, utilizaron a beneficio propio esos dineros. Entonces, vamos a ministrar. Les pido el favor, como lo hemos hecho en las charlas anteriores, yo los voy a guiar en la oración, pero ustedes péguense en la oración. Hay muchos pactos que no sabemos que cumplieron nuestros antepasados, no lo sabemos. Entonces, pero vamos en la fe de que como Dios sí lo sabe y conoce las intenciones de nuestro corazón, de reconocer que hubo errores en nuestra familia, de incumplimiento de pactos y en nosotros mismos, porque pues el hecho de que no todo se lo podemos achacar a nuestros antepasados, es posible que nosotros también lo hayamos hecho. Vamos a reconocerlo ante el tribunal del cielo. Entonces yo los voy a ir guiando para que por favor se concentren y sigan en la oración. Bueno, entonces los invito a cerrar sus ojitos. Padre bendito, te alabamos y te bendecimos por esa inmensa bondad de haber entregado a tu Hijo Jesucristo, por nuestros errores y las de nuestros antepasados, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, para que Él se hiciera maldición en un madero, para romper toda maldición que hubiera sobre nuestras vidas, para hacer bajo su sangre preciosa limpiarnos de toda iniquidad.
Pedimos tu asistencia divina, Espíritu Santo, para esta oración que vamos a hacer en este momento. Vamos cogidos de tu mano porque tú eres el que revela lo profundo y lo escondido, el que sabe lo que está en tinieblas y contigo mora la luz. Tú eres nuestro abogado, nuestro defensor, nuestro ayudador, el que fue dejado como parte de nuestra herencia aquí en la tierra para ayudarnos después de que Jesucristo subió al cielo. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú guiando esta oración, guiando a cada uno de mis hermanos, para llegar, Señor, allí ante el tribunal del cielo. Sabemos que nuestro espíritu, como seres renacidos, está allí ante el tribunal del cielo. Si alguno de los que está escuchando mi voz en este momento no ha recibido al Señor Jesús, yo lo invito, antes de acceder al tribunal del cielo, a que abra su corazón a Jesús, diciéndole: Señor, abro mi corazón a ti, para que tú entres en él, para que seas el Señor y Salvador de mi vida. Me rindo ante ti, sana y libera mi vida. Y ya habiendo y teniendo la certeza de que cada uno de los que estamos aquí, los que están escuchando mi voz, le ha dado acceso a Jesucristo para ser el Señor y Salvador de su vida, tiene total poder y autoridad para entrar confiadamente, como dice la palabra en Hebreos, al trono de la gracia, para buscar el oportuno socorro en tiempos de necesidad, a entrar con él en nuestra mente y nuestro corazón ante ese tribunal del cielo. Y venimos hoy, Padre de la Gloria, a ti, ante un juez bueno y justo, de la mano de tu Santo Espíritu, a reconocer y a arrepentirnos, Señor, por todo tipo de pacto que incumplieron nuestros antepasados o incluso nosotros mismos. Señor, nosotros no conocemos qué pasó en nuestros antepasados hasta 4 y 5 generaciones atrás, pero sabemos que tú sí lo conoces y que tú eres bueno y justo, y que si han venido sobre nuestra vida consecuencias, es porque hubo incumplimiento de pactos. Por eso, en la fe que tenemos en ti, como ese juez bueno y justo, venimos ante el tribunal del cielo a reconocer que nuestros antepasados e incluso nosotros mismos, tanto por línea paterna como por línea materna, hubo incumplimiento del pacto matrimonial. Reconocemos, Señor, que hubo incumplimiento en pactos de fidelidad, incumplimiento en pactos de lealtad, que hubo incumplimiento en pactos financieros, incumplimiento en pactos económicos, que hubo incumplimiento en pactos de no agresión, que hubo incumplimiento en pactos de protección, Señor. Incluso, Padre, pactos que ni siquiera sabemos que fueron incumplidos, los colocamos ante tu presencia porque tú sí los conoces, Señor. Y hoy nos arrepentimos por ello y renunciamos en el nombre poderoso de Jesús a todo ese incumplimiento de pactos. Pero también sabemos que tú eres bueno y justo, tan bueno que enviaste a tu propio Hijo Jesús a pagar con su propia sangre por todos estos pecados, Señor, por todos estos errores, y que una sola gota de la sangre de Cristo es más que suficiente para el pago por todos estos errores de nuestros antepasados y de nosotros mismos, y que está escrito que el acta de decretos fue anulada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y que él mismo se hizo maldición en el madero para romper toda maldición sobre nuestras vidas. Por eso, Señor, te pedimos a ti que emitas un decreto anulando toda ejecución de toda sentencia que se esté dando en la vida de las personas que me están escuchando o de su descendencia, como consecuencia de sentencias dictadas en contra de sus antepasados o incluso en contra de ellos mismos por el incumplimiento de pactos que tuvieron. También te pido, Señor, que venga una restitución aquí y ahora sobre la vida de mis hermanos que me están escuchando y de su descendencia, de todo lo que perdieron, de todo lo que les fue robado, de todo lo que entregaron
de todo lo que vino como consecuencia de esas sentencias, de la ejecución de esas sentencias. Incluso situaciones de muerte sobre la vida, sentencias de muerte, muertes emocionales, muertes mentales, muerte en los sueños, muerte en el hacer de sus manos, en el caminar de sus pies y muerte física, Señor. Te pido que venga, Señor, esa restitución de todo lo que se perdió, o de todo lo que les tocó entregar, o de todo lo que fue robado, como consecuencia de la ejecución de esas sentencias. Y pido, Señor, que haya un cierre del caso, cierre completo del proceso. Y Padre, por la fe, sabiendo que tú eres fiel a los pactos y que están mis hermanos bajo el nuevo pacto, bajo el pacto de la sangre de Jesús, y por la fe creemos que tú has escuchado esta oración y que has emitido ese decreto de cancelación de estas sentencias, pero sabemos que también nos has dado la autoridad para ejecutar esas sentencias que acabas de determinar desde el trono del cielo, que nosotros somos los ejecutores aquí en la tierra, porque escrito está que lo que permitamos en la tierra será permitido en el cielo, y lo que no permitamos en la tierra no será permitido en el cielo. Procedemos en la autoridad del nombre de Jesús como hijos tuyos a derribar, a proclamar esas sentencias que tú acabas de determinar de cancelación de sentencias y las ejecutamos en el nombre de Jesús, derribando toda situación de robo sobre la vida de mis hermanos que haya venido como consecuencia, robos continuos sobre sus vidas, robo de paz, robo de economía, robo de oportunidades, robo de empleos, robo de hogares, robo de hijos, destrucción de hogares. Hoy se rompen por el poder del Espíritu Santo y la autoridad de la palabra en el nombre de Jesús. Se rompen, se anulan, se cancelan en el nombre de Jesús todas las consecuencias que vinieron sobre mis hermanos por incumplimiento de pactos. Todas situaciones de traición permanente, de traición a repetición, toda situación de hipotecas, toda situación de embargos, toda situación, ushiririkaya, rabasaya, la canta, rabatata, tatakaya, canta, de todo tipo de consecuencia financiera, de consecuencia de traiciones, de consecuencia de deslealtad, de infidelidad repetitiva y permanente sobre la vida de mis hermanos, hoy es rota por el poder del Espíritu Santo, cancelada y anulada en el poder del Espíritu Santo y la autoridad de la palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Todo robo de oportunidades, todo robo de honra, todo robo de merecimiento es cancelado ahora mismo por el poder del Espíritu Santo y la autoridad de la palabra en el nombre de Jesús. Y por el contrario, desato sobre mis hermanos que me están escuchando, desato la justicia divina que opera a favor de ellos, porque hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo Jesús, gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hoy desato, ordeno y proclamo esa justicia sobre mis hermanos a favor de ellos, Señor. Esa justicia de Dios en Cristo Jesús. Desato sobre ellos apertura de los cielos para que haya bendición. Desato y rompo cielos de bronce, tierras de hierro, y al contrario, declaro apertura de los cielos, una tierra que fluye leche y miel en la vida de mis hermanos a todo nivel, en la parte emocional, mental, espiritual, económica, académica, profesional, emocional, de pareja, en todas las áreas. Declaro que son benditos en la ciudad y benditos en el campo. Declaro que todo lo que ellos tocan prospera. Declaro que se extienden rápidamente a derecha e izquierda y que de lo pasado no hay más memoria. Desato sobre ellos paz en sus mentes, paz en sus corazones. Desato sobre ellos nuevos sueños. Desato sobre ellos en el nombre de Cristo sus bendiciones en sus manos, bendiciones en el andar de sus pies. Desato sobre ellos el camino tuyo que trazaste para honra y gloria tuya, para esas buenas obras que tú dices en Efesios, que se nos fue descritas a nosotros desde antes de la fundación del mundo y que nos enviaste a esta tierra a cumplir. Desato sobre ellos esa palabra, que ellos cumplen aceleradamente propósito y destino y que cumplen las buenas obras que tú determinaste para que ellos vinieran a hacer aquí en la tierra. Y te doy honra, gloria y alabanza a ti, papá, por todo lo que has hecho y todo lo que vas a hacer. Y finalmente, Padre, quiero colocar ante tu presencia a nuestro pueblo colombiano, Señor. Tenemos elecciones el año entrante. Padre de la gloria, te estamos pidiendo esos ciros que tú has prometido. Yo te pido en el poder del acuerdo en unidad con mis hermanos, como dice Proverbios, que des unos
dirigentes, unos gobernantes que sean sabios y entendidos y que aborrezcan, Señor, aborrezcan completamente la corrupción, Señor. Yo te los pido en el nombre de Cristo Jesús, Padre de la Gloria, porque tu palabra dice, Señor, que cuando un gobernante es malo, el pueblo gime, y nosotros ya no queremos, Señor, gemir, sino al contrario, te estamos pidiendo esos ciros que tú utilizaste en el pasado, Señor, ese Ciro que tú utilizaste, a pesar de que no era del pueblo israelita, tú lo utilizaste para bendecir tremendamente a Israel. De esa misma manera te pedimos esos ciros desde la presidencia hacia abajo, a todo nivel, que bendigan a Colombia, Señor. Esas personas que aborrezcan completamente el soborno, que aborrezcan completamente la corrupción, que sean fieles, Señor, oh Rey del Cielo, que se dejen guiar y ayudar por los hijos tuyos que tú coloques alrededor de ellos, que les des la sabiduría, la experiencia, la experticia, pero también el corazón para bendecir al colombiano. Gracias, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Señor, porque tú eres fiel, justo y verdadero, y tú diste esa palabra sobre Colombia. Glorifícate, Señor, porque tu palabra dice que si tu pueblo se humillare y se apartare, Señor, tú sanarás su tierra. Sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra, te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y te doy gracias por lo que ya has hecho, pero también por lo que vas a hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, esa era la palabra que teníamos para hoy. Espero que haya sido de provecho, que hayan recibido la revelación y que confíen en que Dios es bueno y justo, que es un juez bueno y justo, y es nuestro papá. Bueno, y ahora los invito a compartir si alguno tiene algún testimonio, active su micrófono y los escucha.